Lucía pasó 5 años creyendo que Javier la había abandonado para casarse con una mujer rica. Ahora, como jefa del equipo de limpieza, debía preparar la mansión donde se celebraría esa boda. Lo que nadie imaginaba era que el multimillonario no la había olvidado por decisión, sino porque un accidente borró de su memoria el amor más importante de su vida. Y justo cuando una vieja carta y un anillo escondido empezaban a despertar sus recuerdos, todos tendrían que elegir entre una fortuna construida sobre el olvido o un amor que jamás dejó de esperarlo. El pueblo de Cudillero, en Asturias, es uno de esos lugares que el tiempo parece haber protegido a propósito. Las casas de colores se apilan sobre el acantilado como si alguien las hubiera colocado con cuidado para que no cayeran al mar. Las gaviotas gritan por encima del puerto desde antes del amanecer, y el olor a salitre y a pan recién horneado se mezcla cada mañana en las calles empedradas. Allí crecieron Lucía Morales y Javier Ortega, hijos de familias humildes que vivían a menos de 3 calles de distancia, tan cerca que sus vidas terminaron por hacerse una sola casi sin darse cuenta. Lucía era la mayor de 4 hermanos. Su padre trabajaba en el puerto descargando cajas de pescado antes del amanecer, y su madre cosía encajes para las tiendas de artesanía del casco antiguo. Desde pequeña aprendió que la dignidad no dependía de lo que uno tenía, sino de cómo se trataba a los demás. Javier, en cambio, era hijo único de una mujer viuda que regentaba una pequeña pensión familiar. Desde los 8 años ayudaba a servir los desayunos antes de ir a la escuela, y por las tardes acompañaba a Lucía en los paseos por los acantilados del Cabo Vidio, donde el viento les dejaba sin palabras, pero nunca sin compañía. Nadie en el pueblo recordaba el momento exacto en que se enamoraron, porque su amor fue de esos que no empiezan con un instante preciso, sino que simplemente están ahí, como el mar, siempre presente aunque nadie sepa cuándo llegó. Crecieron compartiendo meriendas, secretos y sueños que a oídos de cualquier adulto habrían parecido ingenuos. Querían abrir algún día un pequeño negocio cerca del mar. No sabían exactamente de qué. Quizás una cafetería con vistas al puerto o una casa rural en la Sierra de Redes. Lo importante no era el negocio, sino hacerlo juntos. Cuando cumplieron 20 años, la realidad del mundo empezó a llamar a su puerta con más fuerza. El pueblo no ofrecía trabajo suficiente y Javier sabía que, si quería construir algo real para ellos dos, tendría que marcharse. Fue una conversación difícil que tuvieron una tarde de octubre, sentados sobre las rocas del mirador con el mar agitado por debajo. Javier le explicó que se había enterado de una oportunidad en Madrid, una empresa hotelera que buscaba jóvenes con ganas de trabajar y aprender. Le juró que no iba a olvidarla, que era un sacrificio temporal, que regresaría en cuanto pudiera con algo real entre las manos. Antes de subir al autobús, una mañana gris de noviembre, sacó del bolsillo un pequeño anillo de plata. Había pertenecido a su abuelo paterno y lo había guardado durante años, sin saber muy bien por qué. En ese momento, supo que siempre había sido para ella. Lucía lo miró con los ojos brillantes y lo aceptó sin decir nada, porque no había palabras que estuvieran a la altura de lo que sentían. Él se subió al autobús, ella agitó la mano desde el andén y el vehículo desapareció por la curva de la carretera comarcal mientras la lluvia fina empezaba a caer sobre Cudillero. Durante los primeros 2 años, las cartas llegaron con regularidad. Javier le contaba cada detalle de Madrid con esa mezcla de asombro y desorientación que tiene quien llega a la gran ciudad sin conocer a nadie. Le hablaba de los compañeros de piso en Lavapiés, del ruido constante del metro, de cómo tardó semanas en acostumbrarse a comer a las 3 de la tarde. Pero también le contaba que estaba aprendiendo rápido, que su jefe lo valoraba, que había conseguido un ascenso a los 9 meses de entrar.
Lucía respondía cada carta con cuidado. Guardaba las suyas en una caja de madera que había pertenecido a su abuela, y cada noche miraba el anillo de plata antes de apagar la luz. El talento de Javier era real y la empresa lo sabía. Grupo Mirador, uno de los consorcios hoteleros más importantes de España, lo incorporó a su plantilla cuando tenía 24 años y en menos de 3 se había convertido en el ejecutivo más joven en acceder a la dirección operativa de uno de sus hoteles de lujo en la Gran Vía. El presidente del grupo, don Aurelio Valdés, un hombre de 70 años que había construido el imperio desde cero, empezó a fijarse en él con una atención especial. Veía en Javier a alguien que entendía el negocio no solo desde los números, sino desde las personas. Fue en esa época cuando las cartas comenzaron a espaciarse. No porque Javier dejara de quererla, sino porque sus días empezaron a llenarse de reuniones, viajes y responsabilidades que consumían cada hora disponible. Lucía lo notó, pero prefirió no decir nada, convencida de que era una fase pasajera. Esperó con paciencia, como había aprendido a esperar desde pequeña. Una tarde de marzo, Javier salía de una reunión en Barcelona cuando su teléfono sonó con una llamada de Madrid. Conducía de regreso por la autopista AP7 cuando un camión articulado invadió su carril en una curva cerrada a la altura de Tarragona. El impacto fue brutal. Javier sobrevivió, pero las semanas que siguieron fueron las más oscuras de su vida, o más bien la ausencia de vida, porque pasó casi 3 semanas en coma en el Hospital Universitari Joan XXIII. Cuando despertó, no supo quién era durante varios días. Poco a poco fue recuperando algunos recuerdos, su nombre, su infancia, algunos años de la adolescencia, pero un periodo entero de su vida había desaparecido como si alguien hubiera arrancado páginas de un libro. Los médicos hablaron de amnesia postraumática severa. No podían garantizar cuándo ni si alguna vez recuperaría lo perdido. Nadie en Madrid pensó en avisar a Lucía. No figuraba en ningún documento oficial de Javier. No era familia, y Javier, al despertar, no la recordaba. Para él, ella simplemente no existía. En Cudillero, el silencio fue la única respuesta que recibió. Las semanas se convirtieron en meses sin ninguna carta, sin ninguna llamada. Lucía esperó con una paciencia que fue royéndola por dentro. Preguntó a conocidos que tenían contactos en Madrid. Indagó discretamente y en algún momento llegó a sus oídos que Javier Ortega trabajaba para un gran grupo hotelero y vivía en un apartamento del barrio de Salamanca. Que estaba bien, que estaba solo, pero bien. Y que, según contaban, ya no mencionaba a nadie del pueblo. Para ella, aquello solo podía significar una cosa. Se había olvidado de ella por elección. El dinero y el éxito habían hecho lo que el tiempo no pudo. Guardó el anillo de plata en el fondo de la caja de madera, la cerró y decidió que no volvería a abrirla. Pasó varios meses sin apenas salir de casa, cargando un dolor que no sabía cómo explicarles ni a su madre. Luego, como hacen las personas que han aprendido a sobrevivir con poco, se levantó. Se marchó a Madrid sin decírselo a nadie excepto a su madre, con una maleta pequeña y la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Encontró trabajo limpiando hoteles, primero en la zona de Atocha, luego en mejores establecimientos, a medida que su reputación por el orden y la responsabilidad fue abriéndose paso. Tenía una capacidad natural para organizar, para anticipar lo que se necesitaba antes de que nadie lo pidiera, para hacer que los espacios quedaran no solo limpios, sino vivos. En 6 años, pasó de empleada de base a responsable de un equipo de 15 personas en una de las fincas más exclusivas del norte de la Comunidad de Madrid. Una propiedad privada en las afueras de Alcobendas que se alquilaba para celebraciones de alto nivel, bodas, aniversarios, cenas de empresa de las familias más poderosas del país. La llamaban la señora Morales.
No lo decían con afecto al principio, sino con el respeto frío que se le tiene a quien hace bien su trabajo y exige que los demás hagan lo mismo. Con el tiempo, aprendieron que detrás de esa exigencia había una mujer que nunca pedía nada que no estuviera dispuesta a hacer ella misma, que cubría turnos cuando alguien enfermaba, que recordaba los nombres de los hijos de cada empleada. El respeto se fue convirtiendo en algo que se parecía mucho al cariño. Un lunes de abril, su jefa directa la llamó a su despacho para comunicarle el encargo de la temporada. El grupo Mirador había reservado la finca para finales de mayo para celebrar una boda privada de gran envergadura. No se trataba de un evento cualquiera. Era el matrimonio del nuevo director ejecutivo de la compañía, un hombre que estaba a punto de convertirse en el heredero del mayor consorcio hotelero de España. La boda se celebraría con 180 invitados, 2 días de preparativos y la exigencia de discreción absoluta por parte de todos los empleados. Lucía asintió, tomó nota y regresó a su despacho. No había ningún motivo para que aquel nombre le afectara. Javier Ortega era un apellido común. Había al menos 4 en su lista de contactos de distintos contextos laborales. Se dijo que la coincidencia no era posible y comenzó a preparar los horarios de su equipo. La coincidencia era perfectamente posible. Lo supo 3 días después, cuando la coordinadora de eventos le entregó el dossier completo de la celebración con el nombre completo del contrayente, su cargo, su fotografía de perfil corporativa y una breve nota biográfica para que el personal de la finca pudiera reconocerlo. Lucía miró la fotografía durante varios segundos sin moverse. El hombre de la imagen tenía el mismo perfil que ella había memorizado en los acantilados de Cudillero, los mismos ojos oscuros que leían sus cartas bajo la luz de una pensión, los mismos pómulos altos que ella había tocado la mañana en que él subió al autobús. Tenía más edad, más presencia, ropa cara y el gesto sereno de quien ha aprendido a no mostrar lo que piensa. Pero era él. Esa noche, sentada en su apartamento de Hortaleza con el dossier sobre la mesa del comedor, Lucía tardó mucho en tomar una decisión. Podía pedir que la sustituyeran en ese encargo. Tenía excusas plausibles, compromisos previos, cualquier cosa. Nadie preguntaría demasiado. Pero algo en ella, un orgullo muy antiguo, o quizás simplemente la certeza de que ya no le debía nada a aquel hombre, la llevó a cerrar el dossier y preparar la ropa para el día siguiente. Haría su trabajo. Prepararía aquella mansión con la misma exactitud de siempre, y cuando todo terminara, volvería a su apartamento y seguiría con su vida. Lo que no calculó fue que los espacios tienen memoria. Los preparativos comenzaron el jueves previo a la boda. El equipo de Lucía llegó a la finca a las 7 de la mañana con los materiales de limpieza, los inventarios de lencería y las instrucciones precisas de la coordinadora de eventos. La mansión era un edificio del siglo XIX reformado con gusto, con salones de techos altos, suelos de mármol travertino y un jardín trasero que daba a un estanque rodeado de rosales. Tenía 12 habitaciones, una biblioteca, una sala de música y varios despachos, en la planta superior que estaban cerrados con llave, excepto el que se destinaría al uso personal del novio durante los 2 días previos a la ceremonia. Lucía distribuía a su equipo por zonas y supervisaba cada detalle con la atención metódica de siempre, cuando, al pasar por el pasillo de la primera planta, escuchó una melodía. Venía de algún dispositivo de música en una de las habitaciones que el personal de la familia ya había comenzado a preparar. Era una canción antigua, una copla asturiana que su madre cantaba mientras cosía encajes, que Javier también cantaba de vez en cuando en los paseos del cabo. Lucía se detuvo en mitad del pasillo, con la tableta de trabajo en la mano, y esperó a que pasara. Tardó en moverse más de lo que quería admitir. Siguió adelante.
A mediodía, mientras revisaba el inventario de uno de los despachos del ala norte, Lucía encontró en el fondo de un cajón antiguo una cajita de madera oscura que alguien había olvidado. No pertenecía al inventario de la mansión, eso quedó claro en cuanto la examinó. Era una caja personal, vieja, con una pequeña cerradura sin llave que cedió con facilidad porque el mecanismo llevaba años sin usarse. Dentro había un sobre cerrado con el nombre escrito a mano en tinta azul, ya algo desvaída, y debajo del sobre, envuelto en un trozo de terciopelo oscuro, un anillo. No el anillo de su abuelo, uno nuevo, una alianza de oro blanco, con una pequeña piedra central que captaba la luz del mediodía con una precisión que la dejó quieta. Lucía miró el sobre. El nombre escrito era el suyo. Permaneció inmóvil durante un tiempo que no supo calcular. Luego, con la misma calma con que hacía todo, dejó la caja sobre el escritorio, sacó el sobre con cuidado para no romper el papel y lo abrió. La letra era de Javier. La reconocería en cualquier lugar. Apretada, ligeramente inclinada hacia la derecha, con las mayúsculas más grandes de lo necesario, como si cada palabra importante mereciera más espacio. La carta estaba fechada en enero, 4 años antes, y decía lo que ella había dejado de creer que alguna vez oiría. Le explicaba que había tardado demasiado, que lo sabía, que no tenía excusa válida excepto la cobardía de quien tiene miedo de no estar a la altura. Le decía que había comprado el anillo 3 meses antes y que lo había guardado en esa caja porque quería entregárselo en persona, en Cudillero, de rodillas si era necesario. Le decía que regresaría ese verano, que ya había pedido las vacaciones, que pensaba ir a buscarla al puerto como cuando eran niños, antes del amanecer, cuando el pescado llegaba y el mundo olía a sal y a promesa. La carta nunca llegó a enviarse, y él nunca llegó a regresar. Lucía la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado, la devolvió al sobre y se sentó en la silla del despacho durante unos minutos con los ojos cerrados. No lloró. Era demasiado tarde para llorar por aquello, o quizás era demasiado pronto todavía, y no sabía cuál de las 2 cosas era más verdad. Cuando volvió a abrir los ojos, recogió la caja, la cerró y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego retomó el trabajo. Javier llegó a la finca esa misma tarde junto con su prometida y un pequeño séquito de colaboradores y familiares. Isabel Valdés era una mujer de 32 años, alta, de cabello oscuro y una seguridad en los movimientos que venía de haber crecido sin conocer la inseguridad. Era la hija mayor de don Aurelio Valdés, el presidente del Grupo Mirador, y había estudiado Derecho Empresarial en ICADE antes de incorporarse al área jurídica de la compañía familiar. La boda entre ella y Javier no era solo un matrimonio, era la consolidación de una fusión que llevaría el consorcio a los mercados del norte de África y el Mediterráneo oriental. Una operación valorada en 320 millones de euros que dependía en parte de que Javier continuara al frente de la dirección ejecutiva en calidad de miembro de pleno derecho de la familia. Don Aurelio lo sabía, Isabel lo sabía, y en algún rincón muy consciente de sí mismo, Javier también lo sabía. Lo que Javier no sabía era qué sentía exactamente. Llevaba casi un año comprometido con Isabel, y en ese año había aprendido a respetarla, a trabajar con ella, a disfrutar de su inteligencia y de su capacidad para anticipar los movimientos del mercado. No era amor en el sentido en que la palabra aparece en los libros, pero era algo sólido, un afecto construido sobre la admiración mutua y el proyecto compartido. Se dijo muchas veces que eso era suficiente, que el amor romántico era una categoría que correspondía a otra etapa de la vida. Entonces entró en el jardín de la finca y vio a una mujer de espaldas que daba instrucciones a 2 miembros del equipo de limpieza, señalando los arriates de rosales con una tableta en la mano.
Era una mujer de mediana estatura, cabello castaño, recogido en una trenza baja, con la postura de alguien acostumbrado a estar de pie durante horas sin cansarse. No había nada extraordinario en esa imagen, y sin embargo, algo en Javier se detuvo. No fue un recuerdo, fue antes que un recuerdo, una sensación física en el centro del pecho, como cuando uno reconoce un olor de la infancia sin saber todavía de dónde viene. Lucía se giró en ese momento porque notó que alguien la miraba. Sus ojos se encontraron con los de Javier durante menos de 3 segundos. Ella no cambió de expresión. Él tampoco, porque no tenía herramientas para descifrar lo que estaba sintiendo. Intercambiaron un gesto profesional de reconocimiento y ella volvió a su tableta. Javier pasó el resto de la tarde con una inquietud que no supo dónde poner. Esa noche, en su habitación, tuvo el primer sueño. No era nuevo del todo. Había tenido sueños fragmentados antes que los médicos atribuían a la actividad residual de una memoria que intentaba reconstruirse. Pero ese fue diferente en intensidad. Vio un acantilado, una playa pequeña de guijarros oscuros, 2 personas caminando con las manos entrelazadas hacia una puesta de sol que hacía el mar de color cobre. No podía ver las caras, pero sentía la presión de una mano en la suya con una claridad que lo despertó a las 3 de la mañana. Se quedó sentado en la cama en la oscuridad durante un buen rato. Luego bajó a buscar agua a la cocina de la planta baja. Lucía también estaba despierta. Había vuelto a la finca a las 11 de la noche porque una de sus empleadas le había enviado un mensaje sobre un problema con la nevera industrial del catering y quería asegurarse de que estuviera resuelto antes del día siguiente. Estaba en la cocina revisando el equipo cuando Javier apareció en la puerta. Ninguno de los dos habló durante un instante que se prolongó más de lo que habría sido razonable. Fue Javier quien rompió el silencio. Le preguntó si había algún problema con las instalaciones. Ella respondió que era algo menor y que ya estaba solucionado. Él asintió. Ella hizo ademán de recoger sus cosas, y entonces él dijo, sin saber muy bien por qué, que tenía la sensación de haberla visto antes. No como cumplido, no como conversación de cortesía. Lo dijo con la genuina perplejidad de alguien que está describiendo un síntoma. Lucía se quedó quieta. Lo miró con una atención diferente a la de la tarde, como si calibrara algo. Luego respondió, con una voz perfectamente controlada, que era la primera vez que trabajaba en aquella finca para el Grupo Mirador. Recogió su maletín, dijo buenas noches y se marchó. Javier se quedó solo en la cocina a oscuras con un vaso de agua en la mano y la certeza de que algo importante acababa de ocurrir sin que pudiera identificar qué. La mañana siguiente, Isabel llamó aparte a su asistente personal y le pidió que investigara discretamente quién era la jefa del equipo de limpieza. No lo hizo por celos exactamente. Los celos requieren una amenaza concreta, y lo que había visto en el jardín la tarde anterior era demasiado pequeño para llamarlo amenaza. Pero había algo en la manera en que Javier se había quedado mirando a aquella mujer una fracción de segundo demasiado larga que activó en Isabel un instinto que nunca ignoraba. El asistente volvió en pocas horas con la información básica. Lucía Morales, 32 años, natural de Cudillero, Asturias. 6 años trabajando en servicios de limpieza y gestión de eventos de alto nivel en Madrid. Sin antecedentes relevantes. Soltera. Isabel repitió mentalmente la palabra Cudillero. Asturias. Le había escuchado a Javier mencionar Asturias exactamente una vez, en una conversación sobre dónde le habría gustado crecer si hubiera podido elegir. Le había dicho que de pequeño vivió en un pueblo de la costa asturiana. No había dado más detalles, y ella no había preguntado porque en aquel momento no le pareció relevante. Ahora decidió preguntar. La conversación con Javier esa tarde fue cuidadosa de ambas partes. Isabel eligió el momento con inteligencia.
una copa antes de cenar en la terraza, con el jardín iluminado por las primeras luces de la tarde. Le preguntó por su infancia en Asturias, aparentemente por curiosidad. Javier respondió con los recuerdos que sí tenía: el mar, el puerto, el olor del pescado, la pensión de su madre. Luego se quedó callado un momento antes de añadir que había épocas enteras de esos años que no terminaba de ver con claridad. Isabela sintió con una compasión que era completamente real, porque en eso no fingía. Luego preguntó, con la misma naturalidad, si había tenido alguna relación importante antes del accidente. Javier tardó en responder. Dijo que los médicos le habían explicado que era posible, pero que no tenían ningún recuerdo claro. Que a veces había imágenes que no sabía si eran recuerdos reales o construcciones de su mente intentando llenar los huecos. Isabela sintió de nuevo, dijo que lo entendía, no volvió a mencionar el tema, pero esa noche, antes de dormirse, tomó una decisión. El viernes, segundo día de preparativos, Javier buscó a Lucía. No con la intención de tener una conversación significativa, se dijo a sí mismo, sino porque quería entender qué le pasaba cada vez que la veía. La encontró en la sala de música, supervisando la colocación de los centros florales. Esperó a que sus empleadas salieran para acercarse. Le preguntó si era de Asturias. Lucía levantó la vista de su tableta despacio. Lo miró durante un instante con una expresión que él no pudo descifrar. Luego respondió que sí, que era de un pueblo pequeño de la costa. Él preguntó de qué pueblo. Ella respondió, Cudillero. Javier no dijo nada durante varios segundos. Luego dijo, casi en voz baja, que él también era de allí. Lucía lo miró con una calma que le costó mucho mantener. Respondió que sí, que lo sabía, que eran del mismo pueblo. Luego recogió su tableta y se excusó porque tenía trabajo pendiente. Javier se quedó en la sala de música con los centros florales y la certeza de que algo dentro de su cabeza estaba a punto de moverse. Los recuerdos llegaron esa noche de golpe, en una sucesión desordenada que lo despertó a las 4 de la mañana con el corazón acelerado. No fueron imágenes aisladas como las anteriores. Fueron escenas completas. El andén del autobús con la lluvia. La caja de cartas que guardaba en su habitación de la pensión. Un anillo de plata que había pertenecido a su abuelo. Un nombre, Lucía. Un nombre que había existido en él durante años sin que supiera dónde buscarlo. Se quedó sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. Luego encendió la luz y empezó a intentar ordenar todo lo que recordaba. A las 6 de la mañana llamó a su médico de referencia en Madrid, el neurólogo que lo había tratado desde el accidente. Le describió lo que había vivido esa noche. El médico le explicó que era exactamente el tipo de recuperación que habían esperado. Lenta, no lineal, activada a menudo por estímulos sensoriales o emocionales significativos. Le preguntó si había encontrado algún detonante en los últimos días. Javier respondió que creía que sí. A las 8 de la mañana bajó a buscar a Lucía. La encontró en el jardín trasero, sola, revisando la disposición de las mesas para el banquete del día siguiente. El sol de la mañana entraba sesgado entre los rosales y hacía largas sombras sobre el césped. Lucía estaba de pie con la tableta, de espaldas a él, con la misma postura que había visto el primer día y que había activado algo que él entonces no supo nombrar. Dijo su nombre. Solo eso. Ella se giró. Lo miró. Y en la expresión de su cara, Javier leyó lo que aquella mujer había cargado durante 5 años. No rencor, sino el agotamiento tranquilo de alguien que ya terminó de esperar. Le dijo que lo recordaba, que la noche anterior había recuperado recuerdos que llevaban años perdidos, que sabía quién era ella, qué habían sido el uno para el otro y qué había pasado. Le dijo
que lo sentía con la sencillez de quien sabe que las palabras no van a ser suficientes, pero las dice igual porque es lo único que puede hacer en ese momento. Lucía escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, permaneció callada durante un rato. Luego le preguntó una sola cosa: si había encontrado la caja. Javier no entendió de qué hablaba. Lucía sacó del bolsillo interior de su chaqueta la cajita de madera oscura y se la entregó. Él la reconoció en cuanto la vio. La había comprado en una tienda de antigüedades del barrio de las Letras 2 meses antes del accidente. Recordó haberla dejado en ese despacho del ala norte durante una visita de trabajo a la mansión, con la intención de recogerla en el siguiente viaje. El viaje que nunca llegó a hacer. Abrió la caja, leyó la carta. El anillo de oro blanco captó el sol de la mañana exactamente igual que Lucía había visto el día anterior. No dijo nada durante un tiempo muy largo. Luego la miró y le preguntó si ella todavía tenía el de plata. Ella tardó en responder. Luego dijo que sí, que estaba en una caja en su apartamento de Hortaleza. Javier asintió despacio. No dijo nada más, porque no había nada que decir que no corriera el riesgo de sonar a demasiado o a demasiado poco. Devolvió la carta al sobre, cerró la caja y se la ofreció de vuelta. Ella la cogió. Isabel los vio desde la ventana del primer piso. No escuchó nada de lo que se dijeron, pero no necesitó escucharlo. Había crecido aprendiendo a leer las situaciones antes de que llegaran a decirse en voz alta, y lo que vio en el jardín fue suficientemente claro para quien sabe mirar. Bajó al jardín 10 minutos después, cuando Javier ya había vuelto a entrar. Se acercó a Lucía con una cordialidad que era perfecta en su forma y completamente fría en su fondo. Le dijo que la boda se celebraría al día siguiente a las 6 de la tarde y que esperaba que todo estuviera en perfecto estado. Lucía respondió que así sería. Isabel se quedó un momento más, como si estuviera a punto de añadir algo. Luego se marchó sin hacerlo. Esa tarde, don Aurelio Valdés llegó a la finca para supervisar los últimos detalles. Era un hombre acostumbrado a que las cosas ocurrieran como él había decidido que ocurrieran, y la boda del día siguiente no era una excepción. Pidió hablar con Javier a solas en el despacho del ala sur. Nadie supo exactamente lo que se dijeron, pero Javier salió de esa reunión con la mirada de quien acaba de que le recuerden exactamente cuánto tiene que perder. La noche de antes de la boda, Lucía terminó los últimos preparativos, pasadas las 12. Dio instrucciones a su equipo para la jornada del día siguiente. Revisó los listados una última vez y se sentó sola en la cocina con un café que no llegó a beberse. Tenía sobre la mesa la cajita de madera oscura. La abrió. Leyó la carta una vez más. Luego la cerró, la metió en su maletín y se fue a su habitación de servicio. No durmió. A las 5 de la mañana, cuando el jardín todavía estaba en sombras, escuchó pasos en el pasillo. Unos minutos después, alguien llamó suavemente a su puerta. Abrió. Era Javier. Tenía la cara de quien lleva horas sin dormir y ha tomado una decisión que sabe que va a costarle caro. Le dijo que no podía casarse con Isabel, no porque no la respetara, que sí lo hacía, sino porque pasar el resto de su vida con alguien sabiendo lo que ahora sabía sería una injusticia para todos, empezando por Isabel. Le dijo que había hablado con su médico, que iba a continuar el proceso de recuperación de la memoria con acompañamiento y que tenía que rehacer muchas cosas. Luego le preguntó si podía pedirle algo. Lucía lo miró en silencio. Le dijo que no le pedía que lo esperara, que no tenía ningún derecho a pedirle eso, que solo le pedía que le diera la oportunidad de contarle todo lo que recordaba, de explicarle lo que había pasado realmente y de ver si quedaba algo de lo que habían construido que mereciera la pena rescatar. Lucía estuvo callada durante un momento muy largo. El jardín empezaba a clarear detrás de las ventanas del pasillo.
Luego dijo que tenía su número, que la llamara cuando hubiera terminado de ordenar su vida, que no prometía nada, pero que escucharía. Él asintió, le dio las gracias y se fue. A las 9 de la mañana, mientras el equipo de Lucía ultimaba la decoración del jardín y los camaristas montaban las mesas del banquete, Javier pidió reunirse con Isabel y con don Aurelio. La conversación duró menos de 1 hora. Los detalles de lo que se dijeron quedaron entre ellos, pero el resultado fue visible para todo el personal de la finca. El evento fue cancelado antes del mediodía. Los invitados recibieron una comunicación escueta. El jardín, perfectamente preparado con los centros florales y los manteles de lino blanco, quedó en silencio bajo el sol de mayo, sin que nadie llegara a sentarse. Lucía dirigió a su equipo con la misma eficiencia de siempre mientras desmontaban parte de la decoración. No dio ninguna explicación porque no era su función darla. Cuando terminaron, firmó los albaranes, entregó los informes de trabajo y se despidió de sus empleadas en la puerta de la finca. Antes de subir a su coche, se detuvo un momento. Miró el jardín una última vez con los rosales al sol y el estanque inmóvil al fondo. Luego abrió el maletín, sacó la cajita de madera y la miró en sus manos durante un instante. La puso en el asiento del copiloto, arrancó el motor y tomó la carretera de vuelta a Madrid. 3 meses después, Javier la llamó. Era una tarde de agosto, con el calor pegado a los edificios de Hortaleza y las calles casi vacías por las vacaciones. Lucía estaba en su apartamento leyendo cuando sonó el teléfono. Lo miró. Reconoció el número porque lo había guardado aquella noche sin decírselo a nadie. Dejó sonar 3 veces. Luego descolgó. Él dijo que había terminado de ordenar lo que podía ordenarse, que había hablado con Isabel, que habían llegado a acuerdos razonables, que la fusión empresarial encontraría otras formas de cerrarse o no lo haría, y que eso ya no era su problema principal, que había seguido el tratamiento con el neurólogo y que los recuerdos continuaban volviendo. No todos, quizás nunca todos, pero los suficientes para saber quién era y lo que había perdido. Le dijo que había vuelto a Cudillero el mes anterior, que había estado en los acantilados del Cabo Vidio por primera vez en más de 7 años, que el mar seguía exactamente igual. Lucía escuchó sin interrumpirlo. Él preguntó si podían quedar. Ella dijo que sí. No fue un final de película. No hubo música, ni lluvia, ni declaraciones en medio de ningún jardín. Fue un café en una terraza del barrio de las Letras, un sábado de septiembre, con las palomas en los tejados y la gente pasando despacio por la calle. Hablaron durante 3 horas de cosas que importaban y de cosas que no importaban especialmente. Hubo momentos de silencio que ninguno de los dos sintió la necesidad de llenar. Al despedirse, ninguno prometió nada que no pudiera cumplir. Pero cuando Lucía llegó a su apartamento esa tarde, abrió el cajón de la mesilla donde guardaba la caja de madera antigua, la de su abuela, la que había cerrado 5 años atrás. La abrió. El anillo de plata seguía dentro, un poco más oscuro que antes, pero entero. Lo sacó, lo puso sobre la palma de su mano y lo miró durante un momento. Luego lo dejó sobre la mesilla, al lado de la caja, abierta esta vez. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que crea que el amor que se pierde no siempre se pierde para siempre. Y si conoces a alguien que haya esperado sin saber que valía la pena seguir esperando, quizás estas palabras son exactamente lo que necesita escuchar hoy.